Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buen día. Vamos a continuar con una sesión más de nuestras clases virtuales. Quien les habla, el profesor Eber Pérez, para poder guiarlos y orientarlos. Bien, queridos estudiantes, los narrinos, el día de hoy nos toca desarrollar el tema de accidentes del sustantivo. Recuerden que en la clase anterior habíamos desarrollado lo que es la parte, ¿no? En este caso de los sustantivos. Entonces ahora vamos a ver cuáles son sus accidentes de los sustantivos. Recuerden que había una clasificación en la definición de los sustantivos morfológicamente y tenía pues dos accidentes gramaticales. En este caso, todo sustantivo tiene género y tiene número, nada más. O sea, solo tiene dos de los 6 que existen. Entonces vamos a analizar estos dos accidentes gramaticales que tiene el sustantivo. Veamos entonces la definición. ¿Qué vendría a ser los accidentes? Dice, son las modificaciones que sufren las palabras, las cuales determinan sus relaciones sintácticas, ¿no? Los accidentes gramaticales que tienen el sustantivo son género y número. Es decir, los accidentes gramaticales son aquellos que van a definir si la palabra es masculino, femenino o si la palabra es singular o plural, ¿no? A eso básicamente nos referimos. Cuando es género, masculino, femenino. Y si es número, singular, que se refiere a una unidad, y plural, que se refiere a varias unidades. Entonces, veamos. El género. Vamos a ver primero el género. Vamos a estudiar el género. A ver, ¿de qué formas o de cuántas formas se puede presentar el género? Entonces veamos. Dice unigénere, ¿no? ¿Qué creen que diga unigénere? Uni, pues de uno. Entonces sería un solo género. De un solo género se llama de forma fija. Así le llaman. Generalmente en los libros no vas a encontrar unigénere. Vas a encontrar de forma fija. ¿Qué quiere decir de forma fija? Quiere decir que hay sustantivos que tienen un solo género. Por ejemplo, vamos a ver, miren, tienen un género, no tienen masculino o tienen su femenino. Solo existen de un género, o bien son masculinos o bien son femeninos. Por ejemplo, siempre masculinos. Por ejemplo, lápiz, césped, zapato y cuadro. Y profesor, ¿cómo sabes que el lápiz es masculino? ¿Cómo sabes que el césped y el zapato y el cuadro son masculinos? ¿Acaso lo has visto? No, hijo, no es que la veamos, sino simplemente vemos el artículo que le determina. Y es el artículo generalmente masculino, es el artículo el. Entonces decimos el lápiz, el césped, el zapato, el cuadro. Ah, entonces masculino. Y cuando son siempre femeninos, por ejemplo, hoja. ¿Y qué artículo es? La, ¿verdad? La hoja, la mesa, la pared, la regla. Entonces, súper sencillo. De forma fija, de un solo género. Ahora veamos qué son bigénere. Es decir, bi, ¿qué significa, queridos estudiantes? Dos. ¿Dos qué? Dos géneros. Entonces, pueden estar en masculino o en femenino. O sea, pueden adquirir los dos géneros. Para ello vamos a ver sus subclasificaciones, en este caso de doble forma, ¿no? De doble forma fija también, ¿no? O sea, de doble forma. ¿Qué quiere decir de doble forma? No quiere decir que hay masculinos, por ejemplo, ingeniero. Cuando es doble forma, mire, lo que cambia es solamente las desinencias. En cambio, se va a mantener constante la parte de la raíz. Por ejemplo, tenemos masculinos ingeniero, poeta, nene o conde. Sin embargo, estas mismas palabras tienen su femenino: ingeniera, poetisa, nena y condesa. Entonces, cuando se dice que es doble forma, se dice cuando comparten el mismo raíz, pero son opuestos, en este caso, de los géneros. Miren que comparten la misma raíz, ¿verdad? Ingenier, que es o a, ya está. Poet, a, isa. ¿Se das cuenta? Eso. Bien, veamos el siguiente tipo, que vendría a ser común en cuanto a género. Generalmente vamos a encontrarlo común a dos. Dice, el género de estas palabras se define mediante los artículos. O sea, el término, la palabra no cambia, sino ¿quién va a cambiar? En este caso, solo el artículo. El artículo el,
como recuerdan, es masculino y el artículo la es femenino. Entonces veamos los masculinos, por ejemplo, el pianista, el psiquiatra, el profesional, el testigo, ¿no? Ese atleta, varios acróbatas. Ya, bueno, eso ya lo vamos a ver. Entonces, mire, femeninos, simplemente vamos a cambiar el artículo. Miren, la pianista, mujer, la psiquiatra, femenino, la profesional, femenino, la testigo, femenino, esa atleta, femenino, o varias acróbatas, femenino. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿dónde está la diferencia? Ah, profesor, las palabras no cambian, sino solo cambia el artículo. Por ejemplo, en el policía, por ejemplo. Si es masculino, es el policía. Y si es femenino, la policía. El estudiante, la estudiante. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso le llaman común en cuanto a género o también llamado común a dos. Ahora veamos los epicenos. ¿Cuándo vamos a emplear los epicenos? Los epicenos vamos a emplear, queridos estudiantes, generalmente cuando se trate de nombres de animales. Es decir, cuando a simple vista nosotros no podemos reconocer el género en los animales. Dice, el que expresa el género es el adjetivo opuestos al sustantivo. En el caso de animales vamos a emplear la palabra hembra para femenino y la palabra macho para los masculinos. Entonces veamos, masculinos, miren, orca, no es pues orco, ¿se das cuenta? Es orca macho. Mosquito, no va a ser mosquita, no, mosquito macho. Búho macho. Ruiseñor macho, no hay ruiseñora. Avestruz, tampoco hay avestruza, simplemente es macho. Y para el femenino lo que vamos a utilizar es solamente la palabra hembra. Orca hembra, mosquito hembra, búho hembra, ruiseñor hembra o avestruz hembra, nada más. Por ejemplo, hay otras palabras como por ejemplo tortuga. No hay pues tortugo, no, pues, tortuga hembra y tortuga macho. Cóndor macho, cóndor hembra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, seguimos entonces. Recuerden la palabra epiceno. Ahora los heterónimos. ¿Por qué no reconoce los heterónimos? En los heterónimos dice el cambio de género se hace a través de toda la palabra. O sea, son contrarios totalmente. Recuerden que había una doble forma. Cuando decía ingeniero, era ingeniera. O sea, compartían la raíz. En cambio, dicen los heterónimos, hetero, que es vario, o noma, nombre, que ya son varios nombres para contradecirse. Por ejemplo, en masculino tenemos padre, padrastro, yerno, caballo, toro, chivo. Ahora en femenino, ¿no? Vamos a ver madre. Mira, que es diferente, ¿eh? Padre es con P, pad, en cambio madre, padrastro, madrastra, de yerno es nuera, del caballo es yegua, del toro es la vaca, del chivo es la cabra, de la oveja es el cordero, es el carnero, mejor dicho. ¿Te das cuenta? Entonces acá los términos son totalmente contrarios, pero son contrarios en género, pero con diferentes palabras, con diferentes raíces o lexemas. Veamos ahora ambiguos. También hay géneros ambiguos, es decir, aceptan ambos géneros, ¿no? Adoptan indistintamente ya el género masculino o ya el género femenino, o sea, cualquiera de los dos les da igual. Por ejemplo, se puede decir el mar, el tizne, el azúcar, el linde o la reuma. Pero también yo puedo hablar la mar, la tizne, el azúcar, la linda o la linde o la reuma. Da lo mismo, o sea, aquí no nos pueden corregir, no es la mar, es el mar. No, es lo mismo, ambos términos. Por ejemplo, el guión, la guión, el tilde, la tilde, el arte, la arte, es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora veamos 3. El número. Ya hemos hablado acerca del género. Todo lo que hemos hecho es género. Ahora veamos el número. O sea, el número es de singular cuando es uno y plural cuando son varios. Morfológicamente vamos a decir, ¿no? El morfema plural se expresa mediante, en estos casos, una S o generalmente una S. Es lo que pasa siempre. Entonces veamos el primer caso. Cuando el sustantivo termina en vocal, o sea, en A, E, I o U, no acentuada, o sea, no tildada ni la A, ni la E, ni la I, se agrega el morfema S para expresar el plural, miren, singular. Libro, gente, obrera, pizarra. Acaban todos en vocal, pero no llevan tilde.
¿Cómo sería su plural? Libros, gentes, obreras y pizarras. Simplemente se le añade el S. ¿Estamos de acuerdo? Muy simple. Ahora veamos el segundo. Cuando el sustantivo termina en consonante o vocal cerrada acentuada, es decir, en consonante puede acabar en cualquier consonante y en vocal solamente en la I y la U, pero en este caso tildada. Se agrega el morfema es para expresar el plural. Por ejemplo, tenemos club, mira, acaba en B, colibrí con tilde, árbol, acaba en L, pared, acaba en L. ¿Cómo serían sus plurales? Clubes, ¿no? Se le agrega el es. Colibríes, árboles, paredes. Si fuera ají, ¿cómo sería? Ajíes, ¿no? Si fuera champú, champúes, no, es ahí sí. Ahí simplemente es champús. Ojo, mucho cuidado con esa palabra. Bien, ahora veamos en cuanto sintácticamente. En la parte sintáctica dice el número se marca anteponiendo determinantes en singular o plural, de acuerdo con ciertas reglas. Veamos, mire, los sustantivos graves o esdrújulas terminados en S expresan un número por medio del determinante. Por ejemplo, el paraguas, ¿no? Eso es singular, porque no hay paraguas, son paraguas. Entonces, para decir singular, debo decir el paraguas, el paréntesis o la dosis. Ahora, para pluralizar tengo que cambiarlo a su masculino. Los paraguas, ¿no? Los paréntesis. Ahora, ¿cómo es la dosis? Serían las dosis. Entonces, cuando la palabra sea siempre es plural, vamos a tener que agregar los artículos, depende, ¿no? Si es el para singular y los para plural. Bien, veamos ahora otro caso. También con las palabras que terminan en X. ¿Cómo se les pluraliza a los que terminen en X? Por ejemplo, en singular se dice el tórax o el clímax. Ahora en plural, los tórax o los clímax, ¿no? Entonces se añade nada más, en este caso, artículos. Ojo que no hay tóraxes, tampoco hay clímaxes, ¿no? Entonces, por esa razón. Bien. 4. Casos especiales. Sustantivos solo en singular. A ver, ¿qué sustantivos existen solo en singular y no tienen plural, por si acaso? Nombres de ciencias y artes, por ejemplo, derecho, ¿no? Medicina, arquitectura. Esos solo son singulares. Tú no puedes ser voy a estudiar derechos o voy a estudiar medicinas, ¿no? Arquitecturas, así no. Simplemente derecho, medicina, arquitectura. Los nombres propios geográficos generalmente no tienen plural, excepto América, ¿no? Américas. Otros no tienen plural, ¿no? Siempre son singulares. Los nombres de virtudes, la fe, honradez, justicia, etc., tampoco tienen su plural. No vas a decir yo tengo muchas fes, o yo tengo muchas honradeces, muchas justicias. Entonces eso no existe, simplemente fe, honradez o justicia. Cuando son nombres virtuales, o sea, de virtudes. Los nombres de metales y algunos productos naturales, por ejemplo, oro. Siempre singular, no hay oros, me encontré oros, platas, ¿no? Es plata, lino, caucho. O sea, cuando se trata de nombres y metales y algunos productos naturales. Veamos, los nombres de las Fuerzas Armadas, la Marina, la Aviación, la Policía. No hay las marinas, no hay las aviaciones o las policías. Veamos, sustantivos solo en plural. A ver, ¿qué sustantivos existen solo en plural y no tienen su singular? Por ejemplo, los nombres de las cordilleras, Andes, Alpes, Apalaches. Entonces, esos siempre son en plural. No, tú no puedes hablar, me fui al Ande. No son los Andes. Otros, dice, celos, tinieblas, modales, víveres, enseres, cosquillas, exequias y nupcias, ¿no? Entonces, miren, las palabras víveres siempre es plural, no tiene su singular. O sea, no puedo yo decir víver o ensere, cosquilla. Ambos, ¿no? Siempre son plural. Bien, estimados estudiantes, hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. Muchas gracias y espero de que haya sido de su agrado y entendimiento. Hasta luego.